Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. Buenas bien? noches, doctor. Qué bueno. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué novedades? Todo tranquilo. Y ahorita les voy a... Todo bien, dicen, gracias. Qué bueno. Ahorita vamos a entrar en materia ya. Bueno, habíamos dicho que vamos a empezar hoy un poquito más temprano. He tenido una reunión, pero he logrado llegar a la hora indicada, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Han podido responder los foros? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer primero un recuento de que cómo nos vamos a organizar para el día viernes y sábado. Viernes voy a hablar con el equipo ejecutivo de la fundación para que ustedes puedan dar su prueba el día sábado o el día lunes, ¿ya? Son 7 preguntas, cada pregunta vale 10 puntos, son de verdadero y falso. Entran todas las fichas diapositivas que ustedes tienen al frente y todo lo que yo he hablado y los puntos que se les ha dictado, ¿ya? He notado de que por experiencia en otro módulo les he dado casos prácticos y no los han podido tal vez resolver el tema de los psicotems porque es muy técnico, es cierto. Se necesita la presencia del docente para esclarecer las preguntas. Entonces, va a ser técnico nuestro examen, pero más enfocado a un punto de vista analítico, ¿ya? Entonces, son 70 puntos, 20 puntos son la participación cuando yo los llamo y 10 puntos la asistencia, ¿ya? Entonces también vamos a tomar asistencia en unos minutos más. Entonces, avanzamos la materia. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Vamos a resumir. Vamos a decir que los CIRCONTEMS son reglas internacionales, son importantes porque son aceptados en todo el mundo por la SCI, por la Cámara Mundial de Comercio Internacional, creados a partir de 1936, modificados en 10 oportunidades y el último es el 2020. Ha sido modificado el IRCOTEMS, que es el DAT, por el DPU, que es Deliver at Place Inloaded. Muchachos, los IRCOTEMS no es importante que ustedes lo sepan de memoria, sino que ustedes lo sepan utilizar y en qué momento utilizar en el asesoramiento que ustedes puedan brindar, ¿ya? Entonces, los IRCOTEMS, como dice en el segundo párrafo, son de la aceptación voluntaria entre las partes, es decir, no son bajo ningún concepto un esquema jurídico obligatorio, no son obligatorios. Y su principal virtud consiste en haber simplificado en su última versión mediante 11 denominaciones, ¿ya? Para la aduana nacional, para las personas que se van a dedicar a la importación y exportación, en este caso importación, son importantes los IRCOTEMS, como dice el concepto, no son obligatorios. Si los colocan en su DUI, en su póliza, en su declaración única de importación, en su DIM, bueno, ahora ya no va a ser DUI, va a ser DIM, declaración única, en declaración de importación, hay algunos importadores que colocan el IRCOTEMS, ¿no? No lo detallan, hay una página adicional que se llama DAP, documentos adicionales a la importación, y ese DAP describe en la casilla 32, o de acuerdo a la naturaleza de la mercadería 28, el tipo de IRCOTEMS. En caso de que les caiga una fiscalización a futuro, entonces ustedes les van a decir, bueno, usted tiene que demostrar el IRCOTEM que ha utilizado, que tiene que reflejarse en la factura comercial. Eso dice el artículo 9 de la licencia 1684 de la Comunidad Andina, ¿ya? Entonces no son obligatorios. Esto sí es importante que los consideren. ¿Cuáles son los problemas regulados por los IRCOTEMS? O sea, ¿cuáles son los problemas que los IRCOTEMS los va a solucionar o quiere evitar? La entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. De estos 4 puntos, en otras palabras, es un juego de palabras. Entrega, transmisión, distribución y trámites. Está regulando los IRCOTEMS lo que es la entrega de la mercadería, está asegurando.
Entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un Incoterm y un seguro, entonces? ¿Cuál es la diferencia entre un Incoterm y una garantía, la diferencia? Es absolutamente lo mismo, solo que desde un punto de vista logístico, por eso habíamos hecho una introducción a la parte logística, los Incoterms van a determinar para quién corre el riesgo, ya sea para el vendedor o ya sea para el comprador, ¿ya? Los Incoterms ahí tienen las obligaciones. En su primera obligación del vendedor, la entrega puede ser directa e indirecta. Eso es muy importante que ustedes sepan. La entrega de las mercancías, directa, cuando el Incoterm define que la mercancía sea entregada al mismo comprador. En el caso de los Incoterms es el XW, el DAP y el DDP, que están abreviados en siglas. La indirecta, cuando la mercancía es entregada por, bueno, cuando digo DAP, DDP, pues no estamos hablando todavía si son terrestres o marítimos, ¿ya? Por si acaso. Indirecta, cuando la mercancía es entregada a un intermediario del comprador, transportista o transitorio en general. Este es el caso de los Incoterms FAS, FOF, CFR, CIF, FCA, SPT, CIF y DAT. Este DAT ha sido reemplazado por el DPU, ¿ya? Este DAT ha sido reemplazado por el DPU. ¿Por qué no lo he incluido yo en esta diapositiva? No por flojo o por desactualizado, sino porque ustedes puedan se den cuenta, pónganle ahí en sus apuntes, de que el DPU ha entrado recién en este último tiempo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se elimina el dato? Por favor, tomen apuntes. Les dicto, después de mucha discusión, se pensó en eliminar el Incoterms por diversas razones. ¿Ya? Ha sido diversas las razones y ha habido una gran discusión en el ámbito del comercio internacional, ¿no? De la CCCI, de la Cámara Internacional de Comercio. Debido a su imprecisión, debido a su imprecisión, es que se eliminó, ¿ya? Debido a que su imprecisión es que se eliminó. Originalmente el DAT obligaba al exportador a hacer toda la logística hasta el país del comprador. Originalmente el DAT obligaba al exportador a hacer toda la logística hasta el país del comprador, dejando los bienes en una terminal o puerto. Originalmente, el DAT obligaba al exportador a hacer toda la logística hasta el país del comprador, dejando los bienes en una terminal o puerto. Hubo varias confusiones. ¿Qué se entiende por terminal? ¿Qué se entiende por descarga de la mercancía? ¿Qué se entiende por puerto? ¿Ya? Entonces, ahora han sido reemplazados por el DPU. DPU. Este ha sido reemplazado por el DPU. Sigla en inglés que significa Delivered and Placed Handed, en español se traduce como mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. En otras palabras, ¿no? Ha sido reemplazado porque no definía el DAT de forma concreta el lugar de entrega. Ustedes saben muy bien que de acuerdo a nuestros usos y costumbres, nosotros, hay lugares donde por ejemplo, en Quilpue hablan de puertos, en Panamá hablan de muelle, ¿no? Entonces era mucha confusión y los abogados siempre estamos metidos en estas cosas. En caso de impugnación, en caso de un árbitro, un conflicto entre las partes, nosotros, los abogados internacionalistas, nos agarramos de esos factores y de esas terminologías para impugnar y decir, bueno, el muelle no es esto. Muelle, de acuerdo a la Real Academia Española, el diccionario se entiende por esto, pero no han sido claros porque muchos países no toman en cuenta el tema del diccionario jurídico elemental. Entonces, esa terminología logística no ha sido aclarada hasta el 2020. Sin embargo, se ha determinado que sea reemplazado por el DPU, que significa que la mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. Entonces ya se llama lugar, pero doctor, es lo mismo, el lugar acordado puede ser el muelle, el lugar acordado puede ser el barco, pues el lugar acordado puede ser la frontera de desaguadero, sí, pero ya no se utilizan esas terminologías de muelle, puentes a nivel de un tema marítimo, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Por favor, ¿tienen alguna duda hasta acá?
Ninguna. Muy bien. Seguimos entonces con la materia y nos vamos a la diapositiva número 19. La transmisión de los riesgos, ¿no? Es muy importante esto, que el concepto fundamental reside en que los riesgos y en algunos casos los gastos se transmiten en el punto geográfico, ¿ve? Y en el momento cronológico. Entonces, el punto geográfico no era claro en el tema del DAT. Entonces, por eso se ha determinado un concepto y en su logística, en sus conceptos mucho más amplios y generales, como es el DPU, ¿ya? Que es la mercancía entregada y descargada en un lugar acordado. ¿Al lugar acordado entre quién? Obviamente, entre el importador y el proveedor, si quieren llamarlo así, entre el comprador y el vendedor, si quieren llamarlo así también, o importador fabricante, también lo pueden llamar así, ¿ya? Es muy importante, chicos, que tomen en cuenta de memoria este segundo punto. El concepto fundamental reside en que los riesgos y en algunos casos los gastos se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que define el contrato y el ICOTEM, que se haya elegido siempre que la mercancía haya sido debidamente identificada o individualizada como la mercancía objeto del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Para analizar el riesgo, tengo que partir del punto geográfico y el lugar de la transmisión, el momento cronológico. Hacía una pregunta a uno de los compañeros de sala antes de terminar la clase del lunes y le decía en el ejemplo cuál es el momento cronológico y me decía en el momento a que ha subido al barco. Había una compañera dama, una princesa, que dijo que el momento cronológico era el momento en que se descargaba la mercadería, pero no. Si el riesgo ha pasado en el lugar marítimo, es pues ilógico que el riesgo se transmita en Obando, en la calle 15 de Calacoto, o que se transmita en el Prado, en la Toyota. Es ilógico. El punto geográfico va a ser el momento en que la mercancía ha subido al buque. ¿Y cuál es el momento cronológico? El momento que ha sufrido el desperdicio, se ha malogrado la mercadería, etc. Por ejemplo, yo soy importador, vamos a hacerlo vamos a hacerlo de autos, ¿ya? Yo soy representante legal de Obando, estoy vendiendo Mercedes-Benz, sí, Mercedes-Benz, y estoy vendiendo Ford y Subaru, ¿ya? Entonces, adquiero la franquicia de la Mercedes-Benz y de la Land Rover. La Land Rover tiene el país de fabricante Inglaterra. Entonces, me conecto con Inglaterra para traer 10 Land Rover 2019. Muy bien, dentro de la aduana, el momento de importación se toma en cuenta en el caso de automóviles último año, ¿no? Entonces, hago todos los papeleos, me pongo de acuerdo con el fabricante y los 10 autos suben al barco. Partiendo el barco, más o menos por el estrecho de Panamá, el barco sufre un desperfecto. Al sufrir un desperfecto, este ha chocado con un muelle y ha hecho que dos de mis movilidades sufran un daño, daños colaterales y laterales. Entonces, lo que significa que el parabrisas se ha roto. Muy bien. Yo, representante legal de Obando, y aparte soy auxiliar de comercio exterior, no estoy diciendo que soy agente, ni tampoco tengo agencia despachante. Obviamente las voy a traer a través de ellos, pero no soy auxiliar de comercio exterior, o sea, asesoro a la empresa de Obando. He utilizado un tipo de ICOTEM, ya, obviamente marítimo, que en unos minutos más vamos a saberlos diferenciar. Entonces, ¿cuál es el momento cronológico? El momento cronológico es el momento en que el barco estaba pasando por el estrecho de Panamá. No, señores, el momento cronológico es del momento que ha partido de Londres. ¿Ha sido bien puesta la mercadería o no? Quiero fotos, quiero documentos, quiero que la naviera me explique, quiero que el mismo barco me explique cómo mis autos estaban viniendo. Estaban amarrados con cuerdas, estaban enrollados de llantas, estaban con gomas. ¿Qué tenían?
¿Por qué han sufrido ese desperfecto? ¿Por qué quiero saber? A ver, como abogado voy, no necesariamente necesito ser abogado, puedo ser un contador, pues un administrador de empresas, pero tengo un conocimiento de lo que es el comercio exterior. Entonces, ¿qué voy? Voy a hacer allá y hago un momento cronológico. No solo me voy a ir al momento en que el barco choca con un muelle, sino cómo el fabricante, qué medidas ha tomado el fabricante para que las movilidades no sufran ningún riesgo. Porque puede ser que también ese choque y el barco se va a desmarcar sea un caso fortuito de la naturaleza y no ha sido no ha sido un choque considerable porque traía vajillas, traía celulares, traía otros autos y no les ha pasado nada a ellos. Entonces puede haber un descuido de parte del fabricante. Entonces el momento cronológico es el momento en que el medio de transporte está saliendo. Si es aéreo, el momento en que el avión está saliendo. Tengo que analizar desde ahí. Ese es el momento cronológico. El punto geográfico, clarito, es donde ha sucedido el hecho, ¿no? Es donde ha sucedido el hecho. Por ejemplo, si en Río de Janeiro el avión ya no tenía gasolina y ha hecho de que salga al día siguiente el vuelo, pero eso ha hecho que yo tenga un incumplimiento de contrato porque tenía que entregar, no sé, 15 Toyotas, y estoy cambiando de ejemplo, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, y existe un incumplimiento de contrato en la entrega, yo tengo que descargarme como representante legal de la empresa que ha habido un caso fortuito, que es ajeno a mi voluntad y que en Río de Janeiro el avión, no sé, American Airlines, ha sufrido una falta de gasolina, etcétera, mantenimiento y ha hecho de que mi contrato incumpla. Entonces eso tengo que hacerlo, anotar a la Cancillería con notarios y todo eso. Entonces, realmente estos módulos, realmente estudiar el comercio exterior, banca y finanzas, etcétera, es un tema muy largo y de mucho análisis. Entonces, estamos haciendo una introducción, pero no se olviden que en próximos módulos, cuando ustedes analicen o les den un caso, tienen que partir del punto geográfico y el momento cronológico. El punto geográfico empezó yo por el momento cronológico, porque debería ser, se transmiten en el punto cronológico y punto geográfico, ¿no? Debería ser. Pero por modismos ponemos geográfico y cronológico. Entonces, primero es el momento cronológico y luego es el geográfico. El cronológico me va a decir cómo se ha subido la mercadería, cómo se ha despachado, quién la ha despachado, cómo, dónde y por qué. Y el punto geográfico es el lugar exacto donde ha pasado el siniestro. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, se transmiten los riesgos de acuerdo a la naturaleza del contenido que yo utilice. Puede ser tanto para el comprador, para el vendedor. No crean que todo es para el vendedor. Al final de la clase, un compañero, colega, me dijo, doctor, ¿y los riesgos siempre son para el vendedor? Le dije, no, dependiendo de la naturaleza de los Incoterms, ¿ya? Entonces, hay Incoterms que hasta la mitad del camino hagan de cuenta que están agarrando una regla. Del 0 al 15 es responsable el vendedor y del 15 para adelante es responsable el comprador. El riesgo pasó en el 15.5. ¿Para quién es la responsabilidad? Para el comprador. Entonces, dependiendo de la naturaleza de los Incoterms, se va a determinar la transmisión de los riesgos. ¿Ya? Muy bien. Aunque este concepto es generalizado, todos los Incoterms conviene efectuar algunas matizaciones como las siguientes. Si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador, salvo que no pueda considerarse bajo ningún aspecto como el objeto del contrato. Nuevamente, conviene efectuar algunas matizaciones, o sea, generalidades. Si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador. B. Si el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador, los riesgos se transmiten a este último, o sea, al comprador, a partir del momento en que, si existe culpa del comprador, el vendedor hubiese podido efectuarla. C. La transmisión de los riesgos solo puede efectuarse si la mercancía ha sido previamente individualizada o identificada como la del objeto del contrato. O sea, en el contrato encontramos sujeto, objeto y causa. Yo sé que para los abogados es más fácil, pero hay que aclarar a los compañeros. Todo contrato hecho aquí en Bolivia, por ejemplo, mañana me compro, no sé, un terrenito, tiene sujeto, objeto y contrato. Lo mismo tiene todo contrato internacional, sujeto, objeto y contrato. ¿Qué es el objeto? El objeto es la individualización de la mercancía. En el término jurídico, es la operación jurídica que las partes pretenden realizar, en términos jurídicos.
en términos normales y corrientes, es la individualización de la mercancía, es la compra-venta. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Cuál es el objeto del contrato en la compra y venta de un inmueble? El inmueble. ¿Cuál es la otra característica del objeto del contrato? La compra y venta. Ese es el objeto del contrato, ¿ya? Entonces, cuando esta está individualizada y en el contrato, entonces los circunstantes van a poder solucionar este vacío. Nuevamente, ¿cuáles son las matizaciones siguientes en los circunstantes? Si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador. Si el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador, los riesgos se transmiten a este último. A partir del momento en que sin existir culpa del comprador, el vendedor hubiese podido efectuarla. C. La transmisión de los riesgos solo puede hacerse efectiva cuando está individualizada e identificada como el objeto del contrato. ¿Ya? Es muy importante que tomen en cuenta estas tres matizaciones en el momento de analizar los Incoterms. ¿Ya? La distribución de los gastos. Hemos dicho riesgos. Ahora estamos hablando de gastos. Excepto los casos del CFR, SPT, CIF y SIP, en los casos que el vendedor asume el pago de los gastos del transporte y seguro de estos últimos casos, hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los riesgos es de origen. Ver comentarios posteriores. Lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega, ¿no? Los gastos, es lógico, ¿no? Si es culpa del comprador o vendedor, él va a correr también con los gastos, obviamente. Si ha habido una negligencia en el despacho de cómo no le ha brindado seguridad a mi mercadería, entonces aquí está bien claro. Le va a asumir el riesgo el fabricante porque no ha tomado las previsiones de cómo la mercadería debería ir respaldada y resguardada en el barco, en el ejemplo que les he dado, ¿ya? Entonces, no nos confundamos mucho con distribución de los gastos. Es más importante que tomemos en cuenta el tema de los riesgos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los problemas que no regulan los Incoterms? El pago y sus modalidades, que deben ser acordados entre el comprador y el vendedor. Es un tema de conflicto internacional bien sui generis. El derecho aplicable a las cuestiones no reguladas por los Incoterms, o sea, ¿cuál derecho voy a aplicar? ¿La legislación boliviana, la legislación inglesa? ¿Cuál de las dos? Entonces, es muy importante que en el momento de elaborar el contrato tome en cuenta estas características. El momento del pago y sus modalidades, tanto para el comprador y el vendedor, y también es importante determinar qué legislación vamos a aplicar en caso de un incumplimiento del contrato, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien, aspectos esenciales de los Incoterms. Con respecto a los 2000, se sigue manteniendo el principio de adoptar los términos del crecimiento del uso de intercambio de datos electrónicos, o sea, vamos intercambiando datos electrónicos, la adaptación a las nuevas... ¿Perdón? Ya. La adaptación a las nuevas prácticas y tendencias de transporte, la clasificación de los Incoterms en función al medio de transporte utilizado. Entonces, aquí es muy importante esta parte, clasificación de los Incoterms. Por favor, apréndanselo, elaboren unas fichas, divídanlos en grupo, como quieran. Polivalentes, para cualquier medio de transporte, para cualquier medio de transporte. El XW, el FCA, el SPT, el SIP, el DPU, el DAT y el DDP. Marítimo exclusivamente para este medio, marítimo. El FAS, el FOF, el CFR y el CIF. Es muy importante. Polivalentes para cualquier medio de transporte. No tengo ahorita por llegar tarde al ambiente de trabajo y que me estoy adaptando recién en mi mundo, ya que estaba corriendo por llegar a clases y estoy acá. Muy bien, se encuentra, vamos a participar nuevamente. Vamos a buscarlos a los que no tienen una participación baja. Ya, buenas noches. Un ratito, por favor. Se encuentra Giovanna Karinina. Más fuerte, por favor. Sube tu volumen. Licenciado. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, dice. Muy bien, qué bueno. 18 de noviembre. ¿Estabas en la clase del 16 de noviembre?
No estuviste en la clase del 16 de noviembre, ¿no? No, sí estuve, licenciado. Seguro. Sí. Ya. Giovanna, querida, estás muy bien. Quisiera hacerte una pregunta. ¿El FCA y el SPT se puede aplicar y en los psicotests marítimos? Sí, dependiendo de la ubicación geográfica que tienen, como os mencionaba anteriormente. Excelente. Muy bien. ¿Se encuentra David Campos? David Campos. David Campos, por si acaso, no vino a clases desde el primer momento. Ya. ¿Se encuentra Rolando Cárdenas? Sí, doctor, buenas noches. Rolando Cárdenas. ¿Por qué son importantes los psicotems? Porque permite establecer la protección para desde el envío hasta la recepción de un punto a otro. Brindan seguridad y establecen las condiciones tanto para proveedor como para la persona que va a hacer el recojo o la empresa. Muy bien. Johnny Cole, ¿que se encuentra? Sí, doctor. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches. ¿Cuáles son los aspectos esenciales dame uno de los que solucionan los psicotems? ¿Cuáles son los problemas que solucionan los psicotems? ¿Cuáles son no entendí la pregunta más claro? ¿Cuáles son los aspectos esenciales por los cuales regulan los psicotems? Los problemas no regulados por los psicotems. Sería el pago, primeramente, ¿no? Porque no está establecido dentro del ICOTE, solo está establecido el modo de entrega de las mercancías, ¿no? Ujú. Después, Ya, mayormente el pago no está regulado en ningún momento, no dice en el ICOTE, lo que tengo entendido. ya. Solo el pago. El pago y los riesgos de los productos, ¿no? El seguro, mayormente, yo veo que no cubre el 100%, ¿no? Depende del proveedor o del exportador del acuerdo que han llegado, digamos, en caso de un accidente, si el seguro está cubierto solo al 20% de la mercancía, bueno, el otro es pérdida, ¿no? Depende también qué tipo de seguro está cogiendo el proveedor, ¿no? Ajá, muy bien. Marcelo Cosío se encuentra. Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Marcelo, ¿a qué nos referíamos con la distribución, la transmisión de los riesgos? ¿Cómo, doctor? No le escuché entrecortado, estaba. Cuando yo hablo de la transmisión de los riesgos, ¿a qué nos referimos en los psicotems? ¿Qué entendemos por transmisión de los riesgos? La transmisión de los riesgos. Está en la punta de mi lengua, no le puedo. Está al frente de la tuya, de la pantalla. Sí, transmisión de los riesgos. ¿Cómo se Mm, transmiten los riesgos? ¿Qué hacen los psicotems al respecto? regula. ¿Cómo es esto, licenciado? Está en la punta de mi lengua. Ya. ¿Se encuentra Delia Cusi? No se encuentra. Rodrigo Sí, Luján. licenciado, buenas noches. Ya, después hablamos contigo. ¿Rodrigo Luján se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. Rodrigo, ¿en qué consiste la transmisión de los riesgos? A ver, en que reside, bueno, los riesgos se transmiten en un punto geográfico y en el momento cronológico, ¿no? Que definan el contrato y el Incoter que haya sido elegido. Muy bien. Freddy Paxi Pinto se encuentra. Aquí presente. Muy bien. Un ratito. ¿Qué se entiende por Incotems? ¿Qué entiendes por Incotems? Bueno, los Incoterms son las reglas internacionales que está regulado por la Cámara de Comercio Internacional. Ya, pero son normas internacionales por la Cámara Internacional. ¿Y dónde se encuentran insertos?
en Bueno, un decreto, en un tratado. están insertos en los contratos de compra y venta que realiza el importador, tanto el exportador. Muy bien. Wagner Torrico Zurita se encuentra. No se encuentra. Muy bien. Se encuentra Marcelo Vargas. Sí, doctor, buenas noches. Marcelo. ¿Cuál es la institución que regula los Icotems? La institución que regula los ICOTEMS. Está en la Cámara de... Un segundito. No me acuerdo, la verdad. Aquí está. Dale, dale. Cámara. La Cámara de Comercio, creo, no. Ya. Cámara de Comercio Internacional. Cámara de Comercio Internacional. Ya, dejen de copiarse. Muy bien, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Problemas hemos hablado. Hemos hablado de los rasgos de los diversos Icotems. Hemos hablado de obligaciones del comprador. Rasgos específicos de los Icotems. Muy bien, aquí ya quiero entrar. Por favor, hay un compañero que está en sala que tiene el televisor encendido muy fuerte. Que le baje un poquito de volumen, por favor. ¿Ya? Muy bien, gracias. Los rasgos específicos de cada Icotem. ¿Ya? Es muy importante esto. Los rasgos importantes de cada Icotem. ¿Ya? Es importante tener presente que no todos los Icotems pueden ser utilizados para todos los medios de transporte. Se dividen en dos grupos. Los Icotems marítimos, estrictamente para transporte por vías marítimas o fluviales, y los Icotems polivalentes para cualquier medio de transporte. O sea, puede ser terrestre, por containers, puede ser por tren también. Los Icotems marítimos. Entonces entramos a los Icotems marítimos, ¿ya? Es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta cuáles son estos dos grupos, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar, ¿no? Rolando Cárdenas, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué crees que son importantes los Icotems en un contrato de compraventa internacional? Son importantes porque brindan resguardo y tranquilidad a ambas partes. Tanto al comprador, que es la persona que va a estar interesada en ciertos insumos o productos, como al vendedor por un tema de garantía y transparencia. La tranquilidad que brinda el Incoterm es justamente transferir los riesgos que puedan suceder o no, y brindar esa tranquilidad para ambas partes, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí tenemos los Icotems marítimos y los Icotems polivalentes. Los Icotems marítimos tenemos el FAS, el Free Along Ship, franco al costado del buque. La mercancía ha de ser colocada por el vendedor a su costo y riesgo en el muelle donde va a atracar el buque, lo que dependerá del tipo de mercancía o de la línea marítima, de forma que quede al alcance de los medios de manipulación del buque o del puerto idóneo para cargarla a bordo. Nuevamente, la mercancía ha de ser colocada por el vendedor a su costo y riesgo en el muelle donde va a atracar el buque. Atracar, donde va a parar, dice. Lo que dependerá del tipo de mercancía o de la línea marítima, de forma que pueda al alcance de los medios de manipulación del buque. Hasta ahí acabó, o sea, la entrega. El franco al costado del buque, más lugar de entrega acordado, el FAS. Es el franco, anótense, franco al costado del buque, franco al costado del buque, más lugar de entrega acordado. Franco al costado, va a la derecha, al puente, al norte, al sur, a 32 centímetros, en la sección 37, parámetro 2 del barco 6. Más lugar de entrega acordado, ¿no? Entonces, la mercancía va a ser colocada por el vendedor a su costo y riesgo en el muelle donde va a atracar el buque. Nuevamente, el FAS, ¿qué es? Es el franco al costado del buque más lugar de entrega acordado. Es cuando el vendedor coloca la mercancía al costado del buque acordado por el comprador.
Por ejemplo, el muelle. Por ejemplo, el muelle. ¿Ya? No debe olvidarse que los medios de carga pueden ser muy variados, grúas, chupones, neumáticas. Una mercancía líquida situada en un tanque a 1 kilómetro del buque dotado de bombas capaces de impulsarla hasta él está situado al coste del buque. Hay que tomar en cuenta ese riesgo. Si la carga no puede realizarse en el muelle, ya que los buques contratados por el comprador tienen demasiado calado por atracar y no son precisas, dice, dependerá de que sean habituales en ese tipo de tráfico. Los trámites y costos aduaneros de exportación son obligaciones del vendedor. Estamos hablando de los Incoterms. Los trámites y costos aduaneros de la exportación son obligaciones del vendedor. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Ya? Los trámites, al igual que los Incoterms, el X-Works, los gastos y riesgos de la mercancía a partir de su colocación en el punto geográfico al costado del buque y dentro del momento cronológico, ¿no? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Dudas hasta aquí? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, doctor. En este caso, que nos ha tocado la pandemia, ¿cómo se ha manejado esta situación del envío en lo que refiere a tiempos? Porque, claro, con toda esta situación se ha visto parado. ¿Cómo ha afectado o cómo se ha manejado esta situación? Buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, ¿con quién tengo el gusto? Grover Cárdenas. Con Grover. Grover, qué buena pregunta. Grover, lo que pasa es que, mira, yo en el tema te puedo contar, te puedo explicar, te puedo transmitir. Desde mi punto de vista aduanero, este año no hemos tenido problemas en ese aspecto, ¿no? Los importadores han tomado sus previsiones porque había una pandemia y además habían suspendido los plazos procesales, lo que significa que la aduana no podía iniciar un proceso de fiscalización o algunas contravenciones o una multa a ejecutarte en caso de una mala declaración. Entonces, han habido como unos 5 decretos supremos que han sido muy flexibles por el tema de las importaciones. Ahora, las relaciones ya a un ámbito internacional entre el comprador y el importador han tomado sus previsiones ha bajado muchísimo el comercio y han tomado muy en cuenta, como ha bajado mucho el movimiento económico, los riesgos también han bajado bastante, porque el flujo comercial marítimo y aéreo ha bajado bastante. No te olvides que no llegaban a vuelos internacionales. Y el tema de las importaciones por vía marítima también ha bajado considerablemente, lo que ha hecho que los Incoterms se sigan manteniendo en el tiempo, o sea, asegurándose cuando había mercadería sensible. Pero entre mayo, junio y julio no llegaron mercadería muy sensible. Llegaron generalmente juguetes, llegaron bastante barbijos, llegaron mercadería homogéneas, ¿no? Entonces recién está ahora regularizándose ese aspecto y están tratando normalmente su regulación, ya que no te olvides que realmente los Incoterms ya es una relación internacional, que está inserta en un contrato que está más que todo regula en la parte aérea del avión, qué es lo que ha pasado, cuándo ha parado el avión o cuándo ha salido el barco, todo eso, ¿no? Entonces no hemos tenido desperfectos en ese tema, al menos los importadores no me han comentado. Han seguido utilizando, he visto algunas importaciones bastantes, la utilización de los Incoterms sin ningún problema. Me imagino que han acomodado y ha habido alguna flexibilización en Chile, en Panamá, ¿no? En algunos otros puertos. Me imagino que ha habido. En Bélgica ha habido alguna flexibilización en esos temas. Entonces, se han utilizado cláusulas muy amplias, muy ambiguas, o tal vez se han ido directamente a garantías en vez de utilizar los Incoterms, porque ya como bajó el flujo comercial muy fuerte, también bajó ese sentido los Incoterms, ¿ya? Muy bien, seguimos. Gracias, entonces. doctor. ¿De qué, hermano? Entonces seguimos con el FOB. La transferencia de gastos y responsabilidades del vendedor al comprador se realiza en el momento en que la mercancía es cargada al borde del buque. Muy bonito. Los trámites y costos aduaneros de exportación son obligaciones del vendedor. ¿Qué es el FOB? El FOB es el Free Aboard, franco a bordo, más lugar de entrega acordado.
franco a bordo más lugar de entrega acordado. Es cuando el vendedor entrega la mercancía, como dice al frente, yo no lo estoy diciendo en otras palabras, es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, acordado por el comprador en el puerto. Los riesgos se asumen al vendedor, pero cuando está dentro del buque, ¿ya? Los asume. Acá, en el FOB, es muy importante la transferencia de los riesgos. Nuevamente, el FOB es franco a bordo más lugar de entrega acordado, es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, acordado por el comprador en el puerto. Los riesgos se asumen por el vendedor. Punto seguido. Aquí les voy a dar un chanchullo, pero cuando está dentro del buque, los asume el comprador. Esa es la diferencia con el FAS. ¿Sí? Cuando la mercadería ya está dentro del buque, los asume el comprador. ¿Ya? Ese es el franco a bordo. El FOB y el FAS tienen una característica muy similar. La diferencia es que los riesgos en el FAS está para el vendedor. En el FOB es también para el vendedor, pero cuando la mercancía está dentro ya del buque, los asume el comprador. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ambos tienen las mismas características. O sea, la mercadería ha salido de Inglaterra, ¿no? Ven el ejemplo. Muy bien. Hasta el barco, están llegando los containers a la terminal del barco. Estamos buscando el barco Divina. Hasta ahí corre el gasto el vendedor, perdón. Hasta si utilizamos el FAS. El momento en que la mercadería ya sube al buque, ya en el FOB, ese momento que sube y que ya hay una certificación por parte del barco, entonces, o del medio de transporte marítimo, entonces los asume el comprador, ¿ya? El cumplimiento de la obligación de entrega por parte del vendedor se demuestra en el documento llamado recibo de primer oficial, ¿ve? Ya que el conocimiento del embarque, el bill of lading, se lo da a la naviera, al comprador o a su representante. Entonces, hasta ahí estamos claros. Doctor. Sí. ¿Con quién habló? Fabricio León. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Pero en el caso del Incoterm, del Fast Free Alongside Ship, igual es el riesgo pasa al comprador al momento de estar en el barco. Creo que solo varía por dónde se deja la mercadería, ¿no? Exactamente. Por eso. El FAS es el franco al costado del buque más lugar de entrega acordado. Eso se llama el FAS. El FOB es el franco a bordo más lugar de entrega acordado. Franco a bordo. El FAS es franco al costado del buque. Franco al costado del buque. El FOB es franco a bordo más lugar de entrega acordado. ¿Ve? Ambos tienen lugar de entrega acordado. La diferencia entre los riesgos en caso de que ocurriera es el lugar geográfico. Exactamente. ¿Ya? Muy bien, vámonos al CFR. El CFR es Cost and Freight. Costo más flete y más lugar de entrega acordado. Costo más flete más lugar de entrega acordado. Ojo, aquí entra flete. Flete, costo más flete más lugar de entrega acordado. Los gastos del vendedor incluyen en este caso el envío y carga en el puerto de origen, así como el pago del flete y sus recargos hasta el destino, con inclusión o no de los gastos de descarga según el tipo de flete contratado. Las responsabilidades del vendedor terminan, sin embargo, en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque en el puerto de origen. Si la mercancía se daña a partir de ese momento, el problema es del comprador y de su asegurador, si lo tiene. Ojo, nuevamente, costo más flete y más lugar de entrega acordado. Entonces, es muy importante este segundo párrafo. La responsabilidad del vendedor termina, sin embargo, en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque, en el puerto de origen. Si la mercancía se daña a partir de ese momento, el problema es del comprador y su asegurador. Entonces, el CFR es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y el vendedor debe contratar o pagar los costos de flete para llevarla a cabo la mercancía. Está bien claro eso. Los gastos, por eso dice los gastos del vendedor.
Entonces, yo les estoy diciendo en otras palabras, es que cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y el vendedor debe contratar o debe correr con todos los gastos de flete para llevar la mercancía hasta el lugar de destino acordado. ¿Ya? Ese es el CFR. CIF. El CIF es el Insurance and Freight, costo, seguro más flete. Costo, seguro más flete. Costo, seguro. Ve, aquí hay un seguro. Los mismos comentarios que el anterior, que el caso anterior, agregando que si la mercancía se daña después de ser estibada a bordo del buque en el puerto de origen, el vendedor en este caso tiene que contratar una póliza de seguro que cubra el transporte, que deberá endosar al comprador extranjero, el cual reclamará directamente la CIA aseguradora. O sea, acá estamos asegurando. El CIF simplemente es que el vendedor está asegurando la compra de una póliza de seguro de la mercadería. O sea, aquí hay entre tres sujetos: comprador, vendedor y seguro. Obviamente más flete. Cuando hablamos de flete, chicos, no entren en muchos detalles, no sean tan exquisitos, no se confundan mucho. Cuando hablamos de flete, estamos hablando de gastos, ¿ya? Ese es el CIF. El CIF es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y el vendedor debe contratar y pagar los costos y los fletes necesarios, ¿ya? Y asume el vendedor, ¿no? Para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado, ¿ya? Se exige una cobertura mínima del seguro, que es la definida por la cláusula del Instituto de Aseguradores de Londres, llamada ICC, Institute Car Clause, o similar para mercancías. Si el comprador desea más cobertura, debe pagar la diferencia. El valor asegurado debe ser el precio CIF más un 10%, ¿ya? Entonces, mínimamente, el CIF debe prever un seguro mínimamente del 10%, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿preguntas? Doctor, Sí. una consulta, por favor. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Grover Cárdenas. Grover, dime. En la anterior diapositiva, doctor, menciona que el vendedor se libera de la responsabilidad una vez colocada la mercancía en el medio de transporte. Si pasa medio camino, por decirlo alguna situación, podríamos asumir que es la del comprador la responsabilidad plena. Pero mencionaba usted, doctor, antes que pueden pedir algún tipo de documentación respaldatoria para definir qué ha sucedido en ese trecho de tiempo, si ha sido un tema de ese momento del punto geográfico o ha sido un tema que ha partido de entrada sin muchos datos de seguridad y en el camino se ha ido desprendiendo. ¿Podría ser también algo así? ¿Y recae la responsabilidad en el vendedor o cerrado? No te olvides, FOB, partir del concepto, franco a borde más lugar de entrega acordado. Es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, obviamente acordado por el comprador en el puerto, ¿no ve? Los riesgos los asume el vendedor, pero cuando está dentro del buque, los asume el comprador. Pero cuando está, o sea, si digamos ha sido bien amarrado con bien las cuerdas los 10 autos Land Rover, perfecto, ya están en el barco, boom, el barco parte, llega a Panamá, digamos que se van por Río de Janeiro, boom, hermoso, llegan a San Paulo, están llegando a San Paulo, están entrando por el Paraguay, digamos, están entrando y sube un desperfecto, corre allí en el tipo de Incoterms, que es el FOB. ¿Entra ahí el riesgo del comprador? Sí, porque el concepto nos está diciendo que es el franco a bordo más lugar de entrega acordado. O sea, hasta el momento en que la mercancía ha subido al buque, corre todos los gastos y los riesgos el vendedor. Pero en el rato en que dice el concepto, en el momento en que la mercadería ya está en el buque, los asume el comprador. En este caso los va a asumir el comprador, ¿ya? CIF. El CIF, muy claro, muy lindo, es nuestro CIF.
es el costo, seguro y flete. Es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y el vendedor debe contratar, pagar los costos y los fletes necesarios, ¿ya? Para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado. Muy bien. Y después tenemos el CIF. ¿Dónde está mi CIF? Entonces aquí encontramos en los marítimos el FAS, encontramos el FOB, encontramos el CFR, ¿sí? Y encontramos el CIF, ¿sí? Son muy interesantes estos 4 Incoterms. ¿Por qué? Porque estos 4 Incoterms están regulando el punto de vista del buque, más o menos. Están yendo al tema marítimo, ¿ya? Son muy importantes que nosotros los tengamos. ¿Cuánto es el porcentaje del CIF en el valor asegurado? El precio CIF más el 10%. El precio CIF más el... ¿Qué es el precio CIF? Costo, flete y seguro. Entonces, el costo cuesta, digamos, medio millón de dólares. El flete, que es la mercadería, el transporte que va a llevar la mercadería hasta el lugar acordado, el 10%. El seguro, más un 10%. Entonces, todo eso corre el gasto, el vendedor, ¿no? O sea, el vendedor los asegura. Existe una cobertura mínima del seguro que es definida por la cláusula del Instituto de Asegurados de Londres, llamada ICC. Es similar para mercancías. Si el comprador desea más cobertura, debe pagar la diferencia, ¿no? Entonces, el comprador es el que está previniendo todas estas cosas. Entonces, nuevamente, el CIF es cuando el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y el vendedor debe contratar, pagar los costos y el flete necesario para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado. Entonces, este Incoterm es de aplicación solamente para ventas marítimas. Este Incoterm solo es para ventas marítimas. Entonces, si yo el viernes o el día lunes que les van a mandar un examen, les dicen, ¿cuál es el Incoterm que solo es de aplicación de venta marítima? Ustedes me van, si le pongo FABS, ¿qué me pones, David Campos? Perdón. Gloria, ¿qué pasa si yo te digo que es el FABS, el que es aplicación solamente para ventas marítimas? ¿Verdadero o falso? Falso. Buenas noches, licenciado. Muy bien, ajá. Muy bien. Los Incoterms polivalentes. Hasta aquí, por favor. Sí, dime, por favor. Una consulta. En este caso, yo tengo más experiencia en este tema. ¿Cuáles son los Incoterms más utilizados? Ya sea el CIF, el CFR. Entiendo que básicamente para el importador, en este caso, es por cuestión de costos. La diferencia, bueno, una de las diferencias que he podido observar es básicamente lo que es el seguro, pues porque el resto, estoy entendiendo que debe tener más o menos el mismo costo para el importador. ¿Cuál sería el más utilizado en nuestro país? Porque de paso que no tenemos puertos. Lo que he visto en la aduana nacional, en las pólizas, no lo dice Mario Bacaflor porque se está inventando, ¿no? No, les voy a mostrar, me van a hacer recuerdo, por favor. Voy a traer pólizas, les voy a mostrar. El más utilizado es el FOB. Más utilizado es el FOB, sí. El más utilizado es el FOB. En su debido momento, cuando lleguemos, te voy a explicar por qué el FAS, el FOB, me imagino porque es el más general, el más singular en estos aspectos, ¿no? Me imagino que es el más genérico. Pero lo que he visto en los meses, incluso que soy fiscalizador, de 10, 11 pólizas, en la DAP, que es el documento andino de valor, cuando utilizan Incoterms, ponen más el FOB. Es el más utilizado por lo que he visto, y el X-Works, que ya vamos a avanzar en este momento. ¿Ya? Una consulta más, disculpe. Sí. En este caso, tendría que variar el uso de los Incoterms dependiendo si la mercadería es, no sé, perecedera, no sé, estoy pensando en voz alta nada más, perecedera o tal vez muebles, que no va a pasar absolutamente nada. ¿Tiene algún tipo de dirección para usar algún tipo de Incoterm específico? No. Los Incoterms, no te olvides que es una relación contractual entre las partes y tanto el comprador como el vendedor se van a poner de acuerdo para utilizar el tipo de Incoterms. Por ejemplo, en Guayaramerín, como yo estaba de administrador el 2017, entre los brasileros y los venianos o los de Guayaramerín,
utilizaban mucho el FAS, ¿ya? A pesar que es un río tan cortito, bueno, a comparación del mar, porque tiene otro tipo de regímenes aduaneros allá por el tipo del mar, a diferencia de Cobija. Por ejemplo, en Cobija tenemos igual la frontera con el Brasil, pero tenemos el Puente Viejo, para los que conocen, ¿no ve? Epitolzolandia. En cambio, en Guayaramerín tenemos el río Mamoré. Entonces, todas las mercaderías vienen por barcazas. Entonces, utilizaban el FAS, ¿no? Dependiendo del tipo de la mercadería. Si tú traes Mercedes-Benz, puedes utilizar se me ha ido, el SFR, por ejemplo, ¿no? Puedes utilizar el CFR o puedes utilizar el CIF, por ejemplo, porque es una mercadería de alto riesgo, ¿no? Pero si vas a traer muebles, que son maderas, todo, que de alguna manera aquí los puedes de alguna manera arreglar, o si vas a traer, digamos, botellas de plástico vacías, o vas a traer, no sé, Red Bull en lata, así como esta, Red Bull con estas latas, no creo que es necesario pidas un seguro. A ver, vos, Milcar, como asesor de tu empresa, ¿te irías al CIF? Esta buena pregunta, te devuelvo tu ejemplo. ¿Qué Icotems utilizarías para traer este Red Bull? Están trayendo por barco. ¿Qué Icotems? Ve costo-beneficio, estás asesorando a una empresa. Si los El asesoras mal, CFR. no olvides que puedes hacerle perder millones y te pueden votar. Sí, sí, ¿Por qué? a eso iba justamente. Por eso quería que me oriente un poco lo que, Ajá. cuáles son las más comunes, Sí. cuáles son, tal vez si no Porque, las más económicas, sí, o dependiendo del tipo de mercadería a importar. es que mi estimado Amilcar, a diferencia de otro módulo que es específicamente para ICOM 3 y son el procedimiento al consumo, que es prácticamente el derecho internacional, perdón, el comercio internacional, y aforos y comercio, y aforo y contravenciones que empieza la próxima semana, vamos a ver ese aspecto, ¿no? Entonces no puedo romper funciones y competencias. Solo la experiencia, solo tu experiencia en la empresa va a hacer qué tipo de contenidos. Los más utilizados, por lo que he visto, es el FOB, pero ese no es un limitante porque en Guayaramerín, por ejemplo, yo he visto mucho el FAS, ¿no? ¿Por qué? Porque es más chiquito, es más rápido, el río no es muy ancho, o sea, es ancho, ¿no? Es ancho, pero no es el agua Titicaca tampoco, ¿no ve? Entonces, utilizaban, de acuerdo a la naturaleza del lugar, de acuerdo a tu tipo de mercadería, de acuerdo a tu objeto del contrato, todo eso. Eso es los psicotems. Ahora también, Milcar, no es necesario que utilices un microtem, o sea, no es necesario. Yo, para traer esto, no utilizaría ninguno. Ninguno, ¿por qué? Porque es una mercadería no perecedera, no es una mercadería cara de alto valor o nada. Simplemente podría exigirle al vendedor un segurito, una póliza de seguro, digamos, ¿no? Ahora, por el tema del vencimiento, me iría como vos opinas al CFR. Estoy de acuerdo, podría ser el CFR, ¿ya? Muchísimas Muy gracias. bien, chicos. Examen ahorita ya, no, mentira. Vamos a dar un minuto de descanso ya. No, de una nos partiremos, chiquita, no. No, yo no quiero. Yo he comido tarde. Yo no quiero, solo Entonces la pedí Sara. con la Sara Solo que... la Sara y para el May. ¿May nos partiremos en salchipapa? No, pero voy a comprar la caserita, no voy a comprar la grande. Y el May come una.
¿Quieres? No, hijito. No. Ya. No, mucho es. No, yo tarde comí. De la caserita, ¿verdad? Bien. Ya, compra. Compra. ¿Una? Sí, una compra. Muy bien, chicos. Entonces empezamos con los polivalentes. ¿Ya? Aquí tenemos el Xworks. ¿Ya? Franco en fábrica. Anótense, por favor, es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. El Xwork. Propios locales. Puede ser en Arica, que yo tengo un local. En la plaza. Puede ser acá, en Obando, en la 15. Hasta ahí va a ser el Xworks. También he visto alguna vez, pero muy poco. La entrega de la mercancía se realizará en el lugar de la fábrica o almacén del vendedor, acordado, pero sin efectuar. Aquí hay un error por si acaso. La entrega de la mercancía se realizará en el lugar de fábrica o almacén del comprador, ¿ya? Del comprador, no es del vendedor, pero sin efectuar su carga, ¿no? Acordado, pero sin efectuar su carga. Responsabilidad del comprador a los vehículos contratados por el comprador. No nos confundamos. Así de criollo, es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales, pero no tiene obligación de cargar la mercancía en el vehículo que venga a recoger la mercancía. O sea, cosas absurdas, ¿no? O sea, bueno, yo no tengo la obligación de subirlo al barco porque el vendedor me tiene que subir su container y yo recién lo voy a subir. O sea, medio ilógico. No sé por qué la SCI ha puesto ese concepto, no sé. O sea, pero no tiene la obligación de cargar a la movilidad. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, soy responsabilidad del 1 al 8 y del 11 al 12. No, o eres responsable o no. Dice el concepto hasta el lugar de los locales del comprador. Entonces no me interesa cómo si va a subir a una movilidad o no. No nos confundamos con eso, ¿ya? En el caso de tener varios puntos disponibles para la carga de la mercancía dentro del lugar acordado y si no se especificó el mismo, el vendedor podrá elegir el que más le convenga, así de claro. Es muy conveniente que se precise con la mayor exactitud posible el punto de entrega. Es muy importante en el Xworks eso. Claro, agua. Si yo tengo una sucursal en Arica, otra en Iquique, otra en La Paz, otra en Santa Cruz, y no hemos fijado, no es claro lo que dice el doctor, bueno, no es claro, entonces, lo que dice el contrato, yo voy a, como vendedor, poner el que más me convenga. ¿Cuál es el que más me conviene? Lógico, en Arica. Media vuelta y me voy. La mercancía habrá debido ser individualizada por el vendedor. Si la mercancía se daña una vez individualizada dentro de la fábrica, antes de que empiece a transcurrir el plazo acordado de entrega, la responsabilidad incumbe al vendedor. Si ello sucede dentro de dicho plazo, el problema es del comprador, ¿ya?
si la mercancía se daña una vez individualizada dentro de la fábrica antes de que empiece a transcurrir el plazo acordado de entrega, la responsabilidad incumbe al vendedor, obvio. ¿Por qué? Porque todavía no ha entrado la posesión. Acuérdense de ese ejemplo, del poseedor. Si ello sucede dentro de dicho plazo, el problema es del comprador, ¿no? O sea, el comprador, o sea, si la mercancía se daña una vez individualizada, está individualizada los carros dentro de la fábrica antes de que empiece a transcurrir el plazo acordado de entrega, o sea, yo le he entregado la mercancía, pero tenía que entregarle hoy, 18 de noviembre, a las 8:38, y le he entregado a las 8 de la noche. ¿Empieza a correr el plazo? No, porque le he entregado antes de lo fijado. Entonces, hasta ahí sigo corriendo con los riesgos del vendedor. Si eso sucede dentro de dicho plazo, o sea, quiere decir, si ahora a las 8:38 sucede el problema, ya no es problema del vendedor, sino del comprador. Nuevamente el ejemplo. Llega Obando a los almacenes de la 15, entran las 10 movilidades. Yo tenía que entrar a las 8 de la mañana, perdón, a las 8 de la noche, y las tenía que entregar, perdón, a las 8:39, y las entrego a las 8. Se cae un techo, se cae el techo, ¿no? Porque estaba lloviendo mucho ese momento, y se cae uno de los techos del almacén de Obando, y puta, le raya y lo rompe el techo solar de una de las movilidades. ¿De quién es la responsabilidad? Del vendedor. ¿Por qué? Porque el plazo empezaba a computar a partir de las 8:39, no desde el momento de la entrega. Por eso es muy importante diferenciar el objeto, el plazo, las condiciones. Por ejemplo, por eso es importante, muchachos, compañeros, que ustedes aprendan a leer, aprendan a interpretar, aprendan a analizar. El comercio exterior es eso. El comercio exterior no es 2 más 2 es 4. No, el comercio exterior es una ciencia, habíamos dicho, que se encarga de discutir lo correcto que nosotros creemos que debería ser, y no es así. Hay actos fortuitos, hay fuerza mayor. Por ejemplo, yo les puedo mandar un ejemplo sobre este 1, 2, 3, cuarto párrafo. Digo, bueno, pongo las fechas, los plazos, digo, empieza a computar de tal fecha, empiezo a jugar. No se olviden, la mercancía va a correr el riesgo para el comprador en el momento en que empiece a correr el plazo del contrato. Si no hay eso, y yo por más que buena fe tenga y diga, pucha, yo ya he llegado antes, pucha, pero aunque no crean, pasan esas cosas, pasan, en minutos pasan. Pucha, yo tenía que entregar la mercadería 8:39 y estoy entregando a las 8. Perfecto, señor, qué buena fe, qué buena suya. Pucha, y para mi mala suerte empieza a caer una lluvia tremenda, con un granizo tremendo que hace que uno de los techos de Calamina, de Obando, de la 15, se caiga a uno de los autos que estaba entrando y rompe el parabrisas o rompe el techo solar. Ustedes saben que eso cuesta mucho dinero. Además, esa movilidad no está ni comprada por la sociedad. Entonces, qué pena, pero eso corre el vendedor, ¿no? Ahora, si el problema ocurre dentro ya de las 8:38, ya el comprador verá por qué no le ha puesto más clavos a su techo, ¿no? Muy bien. Notas. Cuando se trata de Circontem, es conveniente tener en cuenta que el vendedor puede tener varias fábricas o almacenes. El vendedor solo está obligado a conseguir los documentos expedidos en el país de entrega o de origen. Este Circontem es más adecuado para operaciones de comercio nacional que para operaciones internacionales, en el que más apropiado sería el FCA. ¿Ve? Ahí está para Wagner la respuesta. Este Circontem, o sea, te está diciendo la SCI, ¿no? Es una recomendación general. Recomendación. Ojo, Wagner no te está obligando. El Circontem es más adecuado para operaciones de comercio nacional que para operaciones internacionales. Medio contradictorio, porque los Circontem son instrumentos internacionales que se encuentran regulados por un contrato de compraventa internacional. Entonces, ¿a qué nos referimos con operaciones de comercio nacional? O sea, la SCI está muy ambiguo ahí, porque en este punto lo hemos sacado de ahí. Entonces, pongamos que este Circontem es más adecuado para operaciones de comercio nacional. O sea, me imagino ya para el ejemplo que te he dado, criollo. En cambio, si fuera Arica, ya es otra cosa. El más apropiado es el FCA, ¿no? Ahí te está dando un consejo, ¿ya? El X-Works. Después tenemos el FCA.
el Free Carrier, el FCA, el Free Carrier, franco transportista, el Free Carrier, franco porteador más lugar de entrega acordado, franco porteador. El franco porteador generalmente, chicos, compañeros y colegas, es un representante ya sea del vendedor o del comprador, dependiendo de las características. Otros acá en Bolivia decimos representante legal, otros decimos terciario, otros decimos auxiliar de comercio exterior. Entonces estamos hablando en términos internacionales. Generalmente el porteador es un representante administrativo legal que puede ser designado por el comprador o por el vendedor. Entonces acá hay tres sujetos: comprador, vendedor y franco porteador, más lugar de entrega acordado. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía sea entregada al punto acordado del transportista o transitario, contratado por el comprador. ¿Ve? Es frecuente que dicho punto sea la fábrica o almacén del vendedor. En este caso, la carga en el vehículo corre por cuenta del vendedor. Pero puede ser otro. Si la entrega de la mercancía se realiza en otro lugar distinto al de la fábrica o almacén del vendedor, por ejemplo, el almacén del operador logístico contratado por el comprador, ¿ve? Este debe entregarla en este punto. Entonces, hablando criollamente, significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por la empresa compradora en instalaciones de la empresa vendedora. Se recomienda especificar con detalle el punto del lugar entregado. Nuevamente, hablando criollamente, significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el comprador en instalaciones de la empresa vendedora. O sea, yo tengo que ir hasta China. Puede ser que en Shanghái yo haya decidido por mi vuelo retirar mi mercadería. La fábrica de mis celulares están en la China, o de mis forros de celulares. Entonces, pero sin embargo, no, está mal el ejemplo. Perdón, yo estoy comprando forros de celulares, y no puedo ir hasta allá. Entonces, designo un porteador boliviano, cochabambino, que tiene allá un intermediario de muchas mercaderías, no solo mías, sino de muchos compañeros que compran por menor, digamos, ¿no? Mercadería. Yo estoy trayendo 10,000 carcasas. Entonces, este porteador, que lo designo a través de Circotem, va a recuperarlos en la fábrica del comprador, ¿ya? En la fábrica del vendedor, pero va a acordar. Es muy importante fijar el lugar acordado, dice, ¿ya? El FCA. Franco porteador más lugar de entrega acordado. El SPT. Courier Path to, transporte pagado hasta el lugar de entrega acordado. Este término es el fondo de una generalización del SFR, aplicable a cualquier medio de transporte, por lo que el vendedor pagará el transporte hasta destino y los gastos de descarga si el contrato de transporte lo exige. La transferencia de riesgo se realiza en el momento en que el vendedor entrega la mercancía en origen al primer transportista, terrestre, marítimo o aéreo, de todos los que el mismo haya contratado para transportar la mercancía hasta el destino, hasta que la mercancía pueda ser despachada de exportación o se transfiere todos los riesgos al vendedor, al comprador, ya que los trámites y costos aduaneros de exportación son obligaciones del vendedor, ¿no? Este término es el fondo de una generalización del CFR, aplicable a cualquier medio de transporte, por lo que el vendedor pagará el transporte hasta destino y los gastos de descarga si el contrato de transporte lo exige. Contrato de transporte. No estamos hablando del contrato de compra y venta. El SPT, hablando criollamente, es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador y exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación si es aplicable al porteador o a otra persona designada del vendedor en un lugar acordado, y que el vendedor contrata y paga los costos de transporte hasta el lugar acordado. Es muy ambiguo, ¿no? Es muy pesado este CPT, el carry and port, transporte pagado, o sea, lo que significa que el vendedor va a cargar con todos los gastos, en otras palabras, hasta el lugar acordado. Así de sencillo.
Es muy parecido para mí al X-Works, si lo analizo. El SPT es un término pues, muy ambiguo, ¿no? Muchas vueltas. Hablando críticamente es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué al porteador? Porque es CPT, Courier Path to, transporte pagado hasta el lugar de entrega acordado. Entonces, hablando críticamente es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador y exige que el vendedor despache la mercancía y exige que el vendedor despache de la mercancía para la exportación si es aplicable en al porteador o a otra persona designada por el vendedor, ¿no? Entonces, pregunta. Fabricio Arévalo. ¿Se encuentra Fabricio Arévalo? Doctor. Fabricio, ¿cómo estás? Fabricio, el SPT, ¿el porteador lo designa el comprador o el vendedor? ¿Perdón? ¿Puedes repetirme? El porteador, este tercer sujeto, ¿es designado por el vendedor o por el comprador? Por el vendedor. Muy bien, ¿por qué? Porque es cargado hasta, entonces tiene que llevar el vendedor, tiene que contratar, realizar la logística necesaria para llevar hasta el punto acordado con el comprador, ¿no? Ujú, excelente. Todo lo contrario al anterior, todo lo contrario al anterior, todo lo contrario al FCA. Acá el porteador es designado por el vendedor y le obliga al porteador, o sea, le dice, che, mensajero, che, hermanito, llévamelo esta mercancía a las fábricas del comprador. Así de sencillo, ¿no? No nos confundamos mucho, ¿ya? Entramos al SPT, al chip. El chip Carrier and Inform Price to transporte seguros pagados, más lugar de entrega acordado. Aquí entra seguro y lugar de entrega, ¿ya? Es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor. En otras palabras, críticamente es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado y que el vendedor contrata y paga los costos de transporte hasta el lugar acordado. O sea, este es lo mismo que los otros tres. El vendedor sigue pagando los gastos, entrega a un porteador, a otra persona designada por el mismo vendedor. Lo mismo que habíamos hablado del SPT, es lo mismo. El porteador es designado por el vendedor en este caso. Pero el lugar acordado no lo fija él. En el lugar acordado lo fija el comprador. A diferencia que el otro es lo deja abierto. El SPT lo deja abierto. Esa es la diferencia. Ambos son iguales. Ambos eligen al porteador y le dicen, hermanito, llévamelo a la mercancía a tal lugar. Solo que en el SPT no dice el lugar acordado, a quién le corresponde. En cambio, en el chip, sí, el lugar acordado lo define el comprador. ¿Ya? Muy buenas noches. Ya nos vamos. Perdón, nos tenía que pasar un diccionario, ¿verdad? Sí, les voy a pasar. Solo que terminada esta clase, me van a dar un número y a esa persona me va a dar su teléfono y yo a esa persona le voy a mandar por WhatsApp porque mi diccionario lo tengo en mi WhatsApp o en mi correo y se lo voy a pasar mañana. Tengo entendido de que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no ve? De alumnos con la fundación. Entonces ese diccionario les voy a pasar. Es un diccionario de la Cámara Nacional de Comercio de México, pero se aplica a nuestra legislación, ¿ya? Después tenemos el DAT, Delivery and Terminal, entrega del terminal más lugar de entrega acordado. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía es descargada en el medio de transporte en la terminal destino acordada. La terminal puede ser muelle, una estación de contenedores, de carretera, así como un almacén. Es importante que ambas partes, vendedor y compradora, precisen con la mayor exactitud posible el punto de entrega en destino. Por ejemplo,
En el puerto de Lagos de Nigeria hay 2 terminales para depositar mercancías contenerizada, denominada Apapa y Tinkan. En este caso sería conveniente indicar la terminal con exactitud para evitar gastos innecesarios. ¿Se están dando cuenta, compañeros? En el DAT igual pasa lo mismo. Estamos con las mismas características. Sigue corriendo los riesgos el vendedor. El DAT es cuando el vendedor entrega la mercancía y este ha sido descargado al medio de transporte de llegada y se pone a disposición del comprador en la terminal acordada en el puerto o lugar acordado. ¿Ya? Así de sencillo. O sea, sigue corriendo los riesgos el vendedor. Este DAT se refiere que el vendedor está entregando la mercancía al comprador en el medio de transporte de llegada y a disposición del punto de llegada que el comprador decide. Puede ser terminal, puede ser muelle, puede ser un almacén, puede ser un contenedor. El vendedor asume todos los riesgos de llevar la mercancía a este lugar de destino acordado, ¿ya? Acá sigue siendo el vendedor el que está corriendo con los riesgos hasta el lugar acordado, hasta la terminal. Entonces puede ser muelle, puede ser su almacén, puede ser contenedor. ¿Cuál es la característica de este DAT que ha sido eliminado por el DPPU? No era claro cuando hemos empezado la clase, cuando decíamos de qué se entendía por terminal, qué era puerto, qué era muelle, y eso ha traído muchos problemas y controversias internacionales legales entre 2 o más estados. Entonces, este ha sido incorporado por el DPU, Deliver and Place. El nuevo Incoterm DPU sustituye al DAT, como se decía en el punto, ¿no ve? El DPU tiene las siguientes obligaciones, anótense, para el exportador, o sea, para el vendedor, ¿ve? Los riesgos siguen siendo para el vendedor. Como decía el punto anterior, el DPU tiene las siguientes obligaciones para el exportador. Embalar y transportar, cruzar la mercancía, avisar al importador cuando estén las mercancías en el lugar acordado. Nada más. ¿Ya? Entonces, anótense lo que les estoy diciendo. El DAT ha sido sustituido por el DPU porque tenía problemas en cuanto a sus definiciones. Lo habíamos dicho al inicio de clases. Entonces, el Incoterms, el DPU, genera obligaciones para el vendedor como embalar y transportar, cruzar la mercancía o transportarla al país de destino y avisar al importador cuando estén sus mercancías en el lugar acordado. Y avisar al importador cuando las mercancías estén en el lugar acordado. ¿Ya? Por favor, tomen en cuenta. No, yo sé que están cansados, pero por favor encuentren. Cuidado que les diga, el DAT está vigente en los actuales Incoterms, verdadero, le cuido que coloque. B, falso. ¿Por cuál Incoterm ha sido sustituido por otro? 2020, el DPU. ¿Qué consiste? Consiste en que el vendedor, seguimos, ¿no ve? O sea, sí, seguimos en que el vendedor entrega la mercancía cuando éste sea descargado al medio de transporte de llegada y se pone a disposición del comprador, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones del fabricante, o sea, del vendedor? Embalar y transportar la mercancía, cruzar la mercancía o transportarla hasta el punto de destino, avisar al importador cuando estén las mercancías en el lugar acordado, y esos son, ¿no? Esas 3, ¿ya? Esas son, entonces, de eso estamos hablando. Claro, sencillo y claro por el momento. Muy bien, seguimos. El DAP. Ya estamos terminando, muchachos. El DAP es Deliver and Place, entrega del lugar de entrega acordado. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor. Nuevamente, es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador, perdón, en el medio de transporte de llegada. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, ya preparada para la descarga en el lugar de destino.
ya preparada para el lugar ya preparada para descargarla en el lugar de destino. El vendedor asume con los riesgos. El vendedor asume con los riesgos. ¿Se han dado cuenta? En estos polivalentes, todos los riesgos los corre el vendedor. Lugar, punto cronológico, lugar acordado, lugar de siniestro. Nuestros dos análisis. En los marítimos, han visto, es muy singular, puede ser para el comprador o para el vendedor. En los polivalentes, hasta ahorita todo corre para el vendedor. Lo mismo, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, ya preparada para descargarla en algún destino acordado. El vendedor asume los riesgos, ¿ya? Entonces, tenemos al frente lo mismo. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos. Es importante que ambas partes, vendedor y compradora, precisen con mayor exactitud posible el punto de entrega de destino. Los trámites y costos aduaneros de exportación son obligaciones del vendedor. ¿Ve? Bien clarito. ¿Ya? Y finalmente tenemos el DDP. El DDP. El DDP son los derechos pagados más lugar de entrega acordado. Derechos pagados más lugar de entrega acordado. Derechos pagados más lugar de entrega acordado. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor ya despachada para la importación o exportación. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor ya despachada para la importación. El DPP, o sea, vendedor. Está mal este doctor, está medio borracho, está cansado. Es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del vendedor ya despachado. O sea, 2 veces vendedor. Señores, aquí había un error de la SCI. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta el lugar de destino convenido. Si el punto de entrega en destino no está indicado por el contrato o por la reglamentación de aduanas o de transporte, el vendedor podrá exigir el que más le convenga. Por ello sería importante precisar con exactitud el punto de entrega. O sea, el DDP sigue siendo lo mismo que los anteriores, que el vendedor sigue corriendo con los riesgos. Entrega en los almacenes del comprador o en el buque o en el lugar acordado. Pero el DPP, como existe una ambigüedad del contrato, bueno, y no es claro, y por mi falta de personal, ayer yo lo he votado a mi asesor logístico y hoy está entrando, no sé, Rolando Cárdenas. Rolando, al ver que es un contrato y por factor tiempo, no tiene ya tiempo para cambiar el Licotems. Entonces, como dice, puchi, y ahora, jefe, ¿dónde vamos a entregar la mercadería? Porque no dice el contrato, ¿no? Lo vamos a entregar en su destino. ¿Cuál es su destino? Bolivia. Pero como no está claro, lo vamos a entregar en La Paz. Lo vamos a entregar en aduana interior. Nosotros no vamos a nacionalizar la mercadería, nosotros le vamos a entregar a su agente despachante en aduana interior. Perfecto. Entonces, esa es la diferencia del DDP con la diferencia de los otros, que el lugar no está fijado. Entonces, el DDP, como existe una ambigüedad, existe un vacío, le permite al vendedor fijar dónde va a entregar la mercadería. Ese es el tema del DPP, nada más. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta aquí hemos terminado. Practiquen los cambios, los conceptos. Es un juego de palabras. Los más utilizados son el FOB en Bolivia, el XWorks y el FAS. Es lo que más he utilizado. No es un tema aduanero, ojo. Es un instrumento que se relaciona entre el comprador y el vendedor. No es un tema aduanero. Ya, nuevamente les digo, no es un tema exclusivamente aduanero. Es un tema que simplemente a nosotros nos ayuda a esclarecer respecto al precio realmente pagado por pagar. O sea, es realmente lo que ha pagado Mario Bacaflor al fabricante esos $500,000 por esas 10 movilidades, o está mintiendo. Los Circotems van a enriquecer mi estudio para el vista, para el técnico aduanero los va a utilizar. Pero que el aduanero empiece a entregar, a indagar lo que son los Circotems en su esencia semántica, en analizar cuál es su concepto, por qué se ha utilizado, no, señores.
Para el Vista, ahorita es importante el valor realmente pagado por pagar. ¿Cuál es ese documento? La factura comercial. Cuando la factura comercial o el despacho tiene documentos soporte, ¿qué quiere decir? Que tiene otros documentos que van a sustentar la validez y la legalidad de esa mercadería. Existe un documento que se llama DAP, Declaración Andina de Valor. En su casilla 28 o 32, de acuerdo a la naturaleza de la mercadería, pues se utilizan esas dos casillas, se describe el Icortems. Hay una casilla que dice Icortems y a veces está blanco. ¿Por qué está blanco? Eso quiere decir que el comprador y el vendedor no han utilizado ningún tipo de Icortem. Han utilizado otro tipo de seguro que tal vez entre ellos, de forma electrónica, se han puesto de acuerdo. A veces hay otras DUIs que dicen Icortem FOB, hay otras DUIs que dicen Icortem FAS, hay otras que dicen XWord, pero atrás, guarda relación, no. Hay un contrato de compraventa que nosotros, en caso de que exista una duda razonable, o sea, que de acuerdo a mis precios, o sea, yo estoy viendo, ha llegado este Red Bull. Pucha, este Red Bull, Mario Bacaflor, hace 10 días atrás, hace 45 días atrás me ha traído y ha declarado por unidad a $1. Y ahora ha declarado $0.50. Un ratito, señores. Yo como Vista entro a mi base de datos y digo, aquí el precio no se ha modificado en la base de datos de la aduana. Entonces, ¿por qué ha bajado Mario Bacaflor? Pucha, ¿habrá bajado el dólar? ¿Qué habrá pasado en el exterior? Y tengo como 20 despachos que están haciendo cola. ¿Qué hago? Entonces entro a mi base de datos y tengo que desestimar y tengo que tomar una decisión subjetiva. Agarro y decir, bueno, no tengo una alerta de la aduana de que algo ha pasado con esta mercadería en origen. Entonces yo, señor, hay un precio ostensiblemente bajo. No voy a pagar. Muy bien, señor. Entonces, usted, este es el ajuste que tiene que pagar, casi medio dólar por unidad. No voy a pagar. Muy bien. Usted tiene 3 días para validar su DUI o no. Bueno, entonces la mercadería tiene hasta 6 meses o si no cae en abandono. Y eso ya es a disposición de la aduana. La aduana lo puede destruir, lo puede adjudicar, todo. Ya voy a pagar. A pesar de haber pagado ese $0.50, ya es una mercadería de riesgo. Y esa mercadería de riesgo va a una base de datos de la unidad de fiscalización a la cual yo manejo actualmente. Hasta el momento, bueno, no sabemos. Entonces esa base de datos los fiscalizadores la analizan y dicen, ¿iniciamos una fisca o no? Pero ya le han hecho el ajuste, no importa. Pero corresponde, ¿la seguimos analizando o no? O ya no, o no le damos. Es que $0.50 no corresponde. En nuestra base de datos, como el Vista no tenía tiempo, le ajustaba $0.50 más. ¿Cuánto tenía que ajustarle? Por lo menos $2. Porque esto se vende a ¿cuánto? $1.50, $1.50, digamos. Ya, ¿cuánto es su costo de venta? Esto cuesta 16, 17 bolivianos por unidad. Ya, perfecto. $1.50, estamos hablando de 9 bolivianos. Su nacionalización, un boliviano por unidad, perfecto. Su ganancia son 2, 3 bolivianos. En el mercado puesto en tienda, ganan 2 bolivianos, 2.50. Perfecto. Así se opera en la aduana. Todos los Icortems no se maten, chicos. Este no es un tema base. Es un tema de examen, los Icortems. Es importante que usted sepa cuáles son los polivalentes, cuáles son los marítimos, cuáles son los Icortems que pide seguro. A ver, vamos a... Alejandra James, ¿se encuentra? Sí, doctor. ¿Cómo estás, Alejandra? Alejandra, ¿cuál es el tipo de Icortems que exige un seguro? ¿Polivalente o marítimo? Hay un seguro más el 10%. ¿Cuál es? Es el SIF. Ya, eso. Muy bien, eso quiero saber. Así, básico. Sí. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque son aceptados por la SCI. ¿Cuántos Icortems existen? Existen 7, 10, 8, 11, ya. Describa cuál es el Icortems, el XWorks. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el DPP y cuál es la diferencia entre el DPP, digamos, y a ver, algo similar, el DPP y el DAP? Es lo mismo.
Los riesgos los corre el vendedor, solo que el DPP, ante el vacío que existe entre la relación contractual entre el comprador y el vendedor, le permite al vendedor decidir el lugar de entrega, ¿ya? Entonces, muchachos, es muy importante que empecemos a definir los conceptos. Tienen ahí los insumos, yo les voy a pasar un teléfono y les voy a pasar el diccionario. ¿Quieren pasarlo el diccionario ya nomás o el viernes les paso? No hay comentarios, todos se han ido a cenar. Lo que usted disponga con su tiempo. Rogelio Osorio. Doctor, creo que... Rogelio Osorio. Presente, doctor. Rogelio Osorio, ¿estás? Sí, presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Osorio? Bien. Escúchame, ¿tu teléfono es el 729-63-213? Sí, ese es correcto. 729-63-213. Muy bien, Rogelio, querido. Yo mañana jueves voy a añadirte a mi WhatsApp y te voy a pasar el diccionario comercial de comercio exterior y les vas a compartir a tus compañeros en el grupo de WhatsApp que tienen, ¿ya? Está bien, doctor, Chicos, sí, correcto. ya, chicos, hasta aquí hemos acabado la parte gruesa, ¿ya? Muy importante que sepamos diferenciar el comercio exterior, el comercio internacional, las tres teorías que sustentan el comercio exterior, cuáles son las ventajas para exportar, cuáles son las ventajas cuáles son los aspectos importantes y las características del comercio internacional, cuáles son los aspectos, los factores determinantes en la logística de una empresa y en la logística internacional, saber diferenciar los tipos de Incoterms. Hasta ahí estoy contento. Lo que viene el viernes es más logístico, es más ambiguo, es más técnico, y eso lo vamos a hacer el viernes con ejemplos, lo vamos a resumir, has visto, para terminar nuestro temario, ¿ya? Entonces, lo que les pido es lectura, 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 y es muy importante que ustedes puedan saber diferenciar los unos Incoterms de los otros. Esta es la base para que ustedes empiecen otra materia que es mucho más importante en eso, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta esos aspectos y no se olviden que el sábado o lunes va a ser el examen. Entonces, yo les voy a proponer les voy a proponer a la Fundación IDEA que les tomen el examen el lunes para que tengan más tiempo, ¿ya? El silencio es uno de los poderes más grandes del universo. Tómenlo muy en cuenta, ¿ya? El silencio es uno de los poderes más grandes del universo. Primero escuchen y luego analicen. Buenas noches, compañeros. El viernes nos vemos a las 7:30. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Doctor. Que Dios los bendiga. Chao. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Chao, chao a todos.